¿Comenzamos o no? Sí, pero Sí, ya. Bueno, todo el mundo sabe que iba a venir David Contreras, ex alumno de este taller hace rato, de los 90 más o menos, y así que y él ha hecho una carrera directamente en grabado y haciendo otras cosas más. Entonces es importante que vinieran personas de ese tipo a hacer, para hacer cosas y decir cosas, porque están haciendo cosas hasta ahora, no son en esos tiempos haciendo cosas, ahora están haciendo cosas, es importante eso. Para que le pregunten a usted le pueden preguntar a él todo y escucharlo directamente cómo funciona él y cómo en la vida puede funcionar. El trabajo funciona en todas partes. Así que estamos ahí. Muchas gracias por la invitación, gracias Marco, al equipo técnico que está colaborando en este evento, no sé, por ponerle un nombre. Bueno, mi nombre es David Contreras Gómez, yo me formé como pintor en primera instancia en la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso y después ingresé a la Escuela de Viña del Mar, de Bellas Artes. Me encontré con Marco, que estaba recuperando el taller de grabado que como todos saben, ¿cierto? Carlos Hermosilla lo armó y generó una dinámica de enseñanza a muchos otros maestros y que cuando llego a ese lugar me encuentro con un espacio que me impactó, venía de la pintura y venía desde el desconocimiento de lo que era el grabado. Sí, la gráfica la entendía, pero lo que es el grabado no sabía nada. Así que en esa escuela yo pude fortalecer mis conocimientos y mis habilidades técnicas. También las fui desarrollando gracias a Marco con su conocimiento que fue muy gentilmente entregado no solamente a mí, sino que a muchas personas que se han formado con él. En esta invitación que se me hace, me pasan varias cosas porque es un lugar totalmente distinto al que yo conocía como Escuela de Bellas Artes de Viña. Yo conocí la Quinta Vergara, ese era el espacio emblemático al lado del museo y se daba una dinámica de contacto con la naturaleza, con la casa, con el museo. Había una libertad de tránsito, mucho flujo de gente. Y yo esperaba en un momento ser invitado, volver a la casa. Igual uno cuando estudia en lugares como estos, en escuelas de arte que son contextos totalmente distintos a otras carreras. En general, en el mundo de las artes hay se abren puertas, se abren sensibilidades, se abren cariños también a lo que uno está realizando por vocación, porque uno quiere hacerlo. Eso es como, a mí en un momento fue súper importante fortalecer esa idea. O sea, no era, yo entendía que esta carrera me fui dando cuenta así como rápidamente que no tenía ningún horizonte económico ni nada parecido a eso que me iba a ganar plata. Inclusive era posible, si había posibilidad de venta tampoco podía sostenerte con eso. Pero lo importante, lo que fui como tomándole peso fue el crecimiento personal y la mirada desde el arte, de esta forma de ver las cosas y cómo se mueve el mundo, cómo tú lo entiendes y cómo lo recoges y cómo lo traduces a través de estas disciplinas artísticas en donde uno comunica en el fondo. Así lo entendí yo, uno usa estas disciplinas artísticas para comunicar. Entonces yo preparé una suerte de recorrido un poco desde por qué el grabado, ¿cierto? Y cómo lo voy entendiendo, y ahí escribo un poco, porque para mí tal vez el grabado significó ser un modo de hacer las cosas que me permitía concentrarme, me permitía ser más disciplinado, más riguroso, con tiempos más largos para encontrar el objetivo. Entonces me pareció interesante verlo de por
¿para qué hago grabado? ¿Para qué me interesa hacer grabado? Entonces, en esa reflexión uno encuentra la respuesta a las preguntas. Y claro, me di cuenta que mi manera de hacer las cosas tiene que ver con esas etapas, esos procesos largos hasta encontrar entre comillas, la imagen ideal, la imagen que uno anda buscando, que a veces resulta y no resulta y a veces hay que retroceder, y esa capacidad de tolerancia frente a esta disciplina del grabado queda muy instalada en las personas que hacen grabado. O sea, si hay que retroceder, no hay otra cosa más que hacer que partir del principio. Entonces, y eso a mí no me costaba, en el fondo, no me costaba, me acostumbré a trabajar de esa manera y así lo he ido asumiendo. Entonces después yo pongo acá tres lugares donde investigar, ¿cierto? Estoy corriendo un poco. 3 lugares donde investigar. Si me recuerdo, claro, en la etapa de formación uno se encuentra con escasez, o sea, con falencias, con distintas dificultades de insumos, sean herramientas, sean papeles, sea tinta, sea una cantidad de cosas que uno las trata de conseguir de alguna manera. Y frente a esa necesidad hay que buscar el plan B, el plan C, todos los planes, ¿no? Porque para mí es importante, así como yo creo que tiene que ver con la idiosincrasia de uno. Se habla del ingenio del chileno y siempre busca la manera de salir adelante como sea. Tal vez eso puede ser lo que me ocurre a mí. Entonces fui buscando, por ejemplo, investigar, además de eso me fue interesando también el grabado y lo fui asociando a la ciencia, arte y ciencia. De repente nace en mí el arte y después la ciencia, o nace la ciencia primero y después el arte. Entonces es como un paralelo en que voy transitando, porque lo que yo creo que es importante es la procedencia de los materiales, la procedencia de la herramienta, del metal, de todo lo que uno utiliza, de dónde viene, cómo se maneja, qué logra hacer con él, cómo lo llegas a dominar. Entonces todas esas cuestiones para mí fueron importantes profundizarlas. Y por eso, por ejemplo, aquí yo pongo los rodillos como ejemplo, el rodillo, ¿cierto? El rodillo formal, el que está en el mercado. Y si no tienes rodillo, te buscas un rodillo distinto. Ahora, claro, está lleno de tutoriales, está lleno de situaciones donde uno puede acceder a toda esta información, porque estamos hablando de los años 90, cuando no teníamos nada realmente, ¿cierto? Había rodillo en la escuela, había tinta. De don Carlos Mosilla, ¿no? Claro, o sea, pero si no tenía, y cómo lo hacías en tu casa, métele la cuchara, ¿cierto? En vez de prensa, así como Marco me pedía que fuera cuchara. Entonces, esta radio casetera, me acuerdo que saqué unos rodillos y formé un bruñidor, ¿cierto? Un bruñidor, compraba un bruñidor de un fierro que encontré por ahí que cumplía la misma función. En el fondo, entendía el bruñidor, ¿para qué el bruñidor? Lo que hace es friccionar, aplastar la superficie del metal. Entonces, ya, puede usar cualquier otra cosa y encontré eso. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, me metí en el tema de la litografía. Ahí está la famosa litografía que tanto trabajo me hizo hacer también. Sobre todo las piedras, limpiar las piedras, cranearlas, es un trabajo gigantesco. Y bueno, y los papeles son súper caros también, o sea, me refiero a los lápices. Los lápices no llegan a este color animal que escasamente trae, y si trae son carísimos, más de 6 lucas. Entonces tuve que buscar alternativas, empecé a buscar libros, fórmulas y empecé a preparar lápices. Que todavía está en proceso, porque unos cuantos en estas láminas de aluminio graneadas y otras en piedra. Entonces, hay que calibrar, estoy en ese proceso de calibrar cuál de todos me serviría. Y esto es lo que en la cocinería he grabado, el famoso proceso que a veces se mofa un poco también de la cocinería del grabado, de esta suerte de cocina, del preparativo, de los barnices, y todo lo que tiene que ver con las materias primas y generar los propios productos. Igual en el mercado existen todos estos insumos, pero estos los barnices, ¿cierto? Que seguramente usted también tiene que haber realizado o van a realizar,
de dónde viene, cómo se compone, ¿cierto? Hay un súper escaso, está súper cuestionado también el tema de estos insumos porque son contaminantes, el solvente también es contaminante, las mordientes también son contaminantes, entonces de repente uno empieza como, ¿qué hago? Y aparece el grabado verde, ¿cierto? Y esta alternativa de grabados que son más amistosas con el medio ambiente, pero aún siguen siendo un poco caras, cuesta todavía meterse en ese cuento, sobre todo a quienes hemos seguido el tránsito a través de las materias tradicionales o las formas tradicionales de ese grabado. Entonces el sulfato de cobre, el sulfato de cobre, ¿cierto? Aparece como una mordiente salina que suple, ¿cierto? Esta necesidad de tener que usar mordientes demasiado tóxicas como el clorhídrico o el nítrico. Y casi ya no, es súper difícil conseguirlo, porque en las tiendas te piden prácticamente el rol de la institución donde tú lo vas comprando, no te lo venden de manera personalizada. No sé si está todavía la Química Viña del Mar, que está en la calle Quillota, entre 3 Norte y 4 Norte, no sé si está todavía vendiendo. Ellos vendían de manera un poco clandestina, te vendían el bidón, y me acuerdo de un estudiante, me acuerdo que le mandé a comprar a Viña, el tipo se le reventó, algo le pasó con el bidón y se le empezó a salir en la micro. Y dejó la amarrada y se escapó, se arrancó de la micro y se bajó. Y dejó ahí todo, no sé qué habrá pasado. Bueno, estuve probando el tema del craquelado, esta suerte de comportamiento que tiene la placa cuando es trabajada con una sustancia que sobre el barniz que se parte. Entonces fui buscando distintos modos de hacer el craquelado y aparece, ¿cierto?, la goma arábiga y aparece el huevo, la clara del huevo y la clara del huevo y la goma arábiga funciona muy bien como vehículo para poder craquelar sobre la superficie de la barniz de retate y quedan estas grietas. Entonces hay todo un discurso ahí con el efecto, hay un resultado aproximadamente de lo que es el craquelado y la mordiente. Finalmente la mordiente es la que hace el efecto. Bueno, desde el artista, ¿cierto? Cómo voy trabajando las temáticas, cómo las voy abordando. A mí me interesa harto el aspecto social, ¿cierto? Solamente por ser porteño, por vivir en el paraíso, recorrer todos sus callejones, vivir toda esa experiencia de Chauren, del barrio Puerto, de noche, de día, del caminar, del mirar, del vivir, etc. Todas esas cuestiones que son mi experiencia y que me han alimentado a poder entender el mundo en que vivo, o sea, mi mundo en el fondo. Cada uno tiene sus propias experiencias y uno desde ahí saca, ¿cierto? Saca relatos, saca el discurso, saca emociones, sensibilidad y las va transportando en este caso en el grabado. Entonces, claro, ahora hay distintos medios de cómo buscar la imagen ideal. Yo generalmente uso el lápiz y el papel. Ahora, cierto, hay otros medios, lo digital, etcétera. Está súper bueno eso porque acelera el proceso. A mí me interesa el lápiz y el papel porque es lo que siempre he usado y hay toda una relación también con ese accidente, con el error, con el acierto y error y el estar constantemente buscando el ajuste. Entonces este es un proceso es una víctima victimario. La temática tiene que ver con sentirse en algún momento tanto la víctima como el victimario. Entonces se puede abrir las puertas a entender de distintos contextos quién es la víctima y quién es el victimario. ¿Ya? Entonces voy elaborando el que me interesó el cuchillo como elemento, como herramienta, como amenaza, ¿cierto? Como hiriente. Entonces lo pongo detrás supuestamente está detrás de la persona como ocultando que podía herir, ¿no? Podía amenazar, agredir. Entonces esto lo hago como una especie de multitudes, porque también me interesó mucho mi carga de imagen tiene que ver con mucha gente, porque yo vivía en un cerro Pellancha, en la cúspide del cerro prácticamente, en un edificio de sexto piso, y de ahí miraba y contemplaba el recorrido de la gente, y mucha calle, mucho auto, mucha casa, entonces como que esa cuestión se me metió en la cabeza de las multitudes. Siempre hago muchas casas, mucha gente, mucho de todo, y lleno mucho las imágenes. De repente, claro, varía un poco, me detengo y hago otras variantes. Acá trabajo, ¿cierto?, con cierta calcografía
parto pensando en el peso con un poco de darle contexto de carga tal vez depresiva o depresión social o depresión económica, familiar, etc. Y cómo voy buscando la iconografía que me permita hacer ese discurso, tratar de conectar, encontrar los códigos adecuados para que se entienda el discurso que quiero plantear. Entonces voy trabajando el cubo sobre la cabeza y inmediatamente diga que hay un peso. Y así voy primero las multitudes y voy eliminando, ¿cierto? Y estudiando, ¿cierto?, cómo voy construyendo el cubo. Finalmente voy acotando y voy colocando un solo personaje y termina en eso, ¿no? A veces trabajo la figura de manera más académica, más elaborada, a veces me salgo de ahí, un poco más expresiva, en donde rompo los cánones. Es como explorar, en el fondo, como siempre que, al menos a mí me interesa explorar, siempre buscar distintas alternativas, porque yo creo que uno tiene que ser siempre curioso, inquieto a encontrar fórmulas, ¿cierto? O sea, estas ganas de siempre ir buscando, en un momento uno se detiene y lo que encontró lo va normando, lo va puliendo y se convierte casi en una especie de fórmula, como el estilo que uno desarrolla. Bueno, aquí queda un poco cortado. Este es un trabajo que tiene que ver con la pichanga. Estuve trabajando con el vinilo, una especie de mantel plástico, y hablé de la pichanga, que tiene dos connotaciones, una que es la pichanga de culinaria y la otra pichanga deportiva de los barrios. Entonces lo que hice fue una monocopia y quería hacer el objeto directamente que fuese recogido, recuperado y convertido en matriz. Entonces con una pelota la intentaba, la chuteaba sobre esta superficie y encontraba unos zapatos que también los marcaban. Lo convertí en pichanga, ¿ya? Este es un trabajo que tiene que ver con un proceso de lo tridimensional. En un momento a mí me interesó mucho la escultura y es más, en la escuela de Valparaíso yo casi voy a escultura. Me iba re bien en escultura, tenía buenas notas y me interesaba harto volumen. Y me marcó en el tiempo y entonces fui trabajando volumen y fui trabajando Valparaíso. Una estética de Valparaíso, una síntesis, ¿cierto? La ventanita, ¿cierto? Las estructuras que se transponen, ¿cierto? Que de repente uno ve y pareciera que fuese una gran casa, pero son miles de casas juntas, ¿cierto? Entonces, bueno, la escalera, ¿cierto? Y la hago un trabajo con menos información, sino que más síntesis, ¿no? Entonces hago un trabajo muy figurativo y voy a algo más abstracto. Aquí es una textura, porque trabajo tanto lo que es la vivienda o el caserío, o lo que uno ve de los cerros, de lo que es exterior, como también de qué está hecho. Entonces aquí simula un poco el material con el cual fue elaborada cada una de estas construcciones. Y ahí este trabajo se llama el metro cúbico. Es un cubo de 3 metros, ¿ya? Que cada tiene 8 piezas, que se desarma, entonces los 6 lados tienen imagen. Entonces uno puede ir jugando con ellos. Es bien lúdico, ¿no? Puede armar distintas composiciones y se van uniendo también toda la estética, tanto de lo que es la mirada desde afuera como también la mirada del interior. Ahí están otros materiales con el que está hecho. Entonces tiene que ver con la construcción, Valparaíso, que se desarma, que se arma, que va siempre fluctuando su arquitectura. Valparaíso es una ciudad no fundada, entonces como constantemente se tiene que ir fundándola, y uno se la mete en el imaginario y va construyendo su propio Valparaíso. Entonces todas estas cuestiones en el fondo tienen que ver con esa cara que uno va guardando en la memoria, ¿cierto? Y la experiencia vivencial, en el fondo. Hay una relación ahí muy potente. Aquí estoy trabajando un poco con lo habitacional. Me interesó métodos de errores humanos y una serie de cosas que de repente pongo. Pero aquí me interesó la vivienda social. Voy buscando cómo, porque la vivienda social, me he dado cuenta, siempre se ha escuchado que la mala construcción, que se llovió, que es chico, etcétera, etcétera. Siempre como que la vivienda social es sinónimo de hacinamiento, ¿no? De hacinamiento, el mal vivido, la gente hacinada con una familia gigantesca, vive en espacios pequeños
y se le llueve, que el techo se cae, que está cojo, la humedad, etc. Entonces a mí me interesó esa parte y cómo llegar a eso, cómo construir una iconografía que mostrara esa falencia. Entonces yo trabajé aquí el rasgos humanos en el sentido de que tengo una teoría con respecto al escarbar la madera o dibujar, donde cada línea puede ser un error, pero también puede ser un acierto. Es como el desorden habitual de lo que ocurre en Valparaíso, como que trae esa lectura, ¿eh? Como que no hay un orden establecido, que siempre está desordenado. Entonces a mí me interesó dejar esa marca, esos registros del desorden en mi dibujo, el desorden cuando hago una placa, establezco que siempre está fluctuando, que puede cambiar, que siempre se puede modificar. ¿Ya? Esta es la matriz. La matriz, claro, le agregué además una especie de palos que sostuvieran el edificio. Un edificio como no está bien construido según mi teoría, ¿cierto? Con esta falencia en el aspecto arquitectónico. Entonces, para darle mayor énfasis a esa parte, le puse unos taquitos de madera para decir que el edificio está sostenido con él, no se sostiene por sí mismo, sino que hay que sostenerlo con elementos auxiliares. Aquí la investigación desde el maestro tiene que ver con esta retroalimentación, ¿cierto? Uno desde el rol del maestro, profesor, guía, distintos nombres, no da lo mismo en el fondo el que acompaña, el que sabe un poco, tiene más experiencia, etc. En el fondo, yo lo entiendo así, en el campo de hacer clase, en el fondo lo que al menos en mi caso, es transmitir experiencia, transmitir información, acelerar el proceso, ayudar a acelerar el proceso a quien lo está recién aprendiendo. Entonces, en ese contexto, de repente uno puede, como maestro, haber dejado cosas pendientes, sin haber encontrado las soluciones. Y con el alumno va jugando, va encontrando las soluciones o va confirmando las soluciones. Van como, en cierta manera, colaborando para encontrar soluciones a distintos problemas técnicos. Entonces, en el fondo, y de ahí aparece la investigación que es como una investigación colaborativa, ¿cierto? Uno invita a los estudiantes a que colaboren en la investigación, entonces todos aprendemos, todos crecemos, todos participamos. Entonces es súper importante también esa mirada, ¿cierto? Que yo no soy pedagogo, yo estudié licenciatura, estudié pedagogía, yo no me formé para hacer clases, me formé en el rigor simplemente del enseñar, intentar enseñar. Fue una experiencia compleja, por enfrentarse a un grupo de personas para decirles lo que tienes que hacer o cómo hacerlo, ¿cierto? Hay que ser muy cauto, ¿cierto? Muy claro en lo que uno está informando. Entonces, en un principio, claro, me cometí una cantidad de errores, de inseguridades tremendas. Pero a la larga, claro, eso te está fortaleciendo, el estar constantemente haciendo el mismo trabajo, te va fortaleciendo y te va dando seguridad. Seguridad y vas buscando distintas estrategias de cómo comunicar, cómo enseñar. Entonces, ese es el rol del maestro. Acá, bueno, aquí procesos, técnicas. Bueno, este es un trabajo que hice yo trabajo en la Universidad de Valparaíso, en la Facultad de Diseño. Es otro mundo totalmente distinto, y los estudiantes tienen otras competencias, otros objetivos. Pero lo interesante desde el diseño es que está muy asociado a las artes también, pero es un diseño que tiene un propósito más claro, un objetivo específico, funcional en cierta manera. Tiene que servir para algo. El arte, al menos entiendo yo, no tiene que servir para algo, tiene que ser nomás. Es. Entonces, y eso me permitió también entender otras cosas. O sea, esa oportunidad que tuve, y aún sigo teniéndola, de haber ingresado a la Escuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso, me ha hecho crecer. En el fondo me ha hecho entender desde otra mirada, y además que me metí en el grado también. Es un taller de grado, no es algo ajeno. Entonces me fue fácil ingresar y fácil también de seguir desarrollando el ejercicio de la enseñanza y de las artes del grabado. Entonces, bueno, este estudiante trabajó esta medida XXL,
Entonces él trabaja con la graf, ¿cierto? Él pone el objeto con su propio lenguaje, el pantalón, ¿cierto? Y lo imprime y construye esto. Y esto es otro estudiante que me pareció súper interesante lo que hizo. Bueno, es en el contexto del aprender, ¿cierto? De retroalimentarse. Él agarró una goma eva, le puso unos clavos, marcó los clavos y habló de cuántos Cristos hay, ¿no? O dónde está Cristo. Entonces fue súper interesante también el concepto que utilizó. Es muy bueno. Aquí está la experiencia emblemática. En el fondo también me pareció que era parte de tu invitación también que les contara qué estaba haciendo, ¿cierto? Cuál era, a qué me estaba dedicando. Bueno, por suerte sigo trabajando en las dos escuelas, en horarios, ¿cierto? Que no es fácil permanecer por un buen tiempo en horario, siempre está el fantasma de que te van a sacar de ahí. Y eso me ha permitido seguir estos dos lugares donde yo trabajo y otras experiencias laborales que he tenido también me ha permitido, de cierto modo, desarrollar mi proceso artístico un poco más tranquilo, ¿no? Porque también es súper importante tener cierta tranquilidad económica para poder seguir creciendo en esto. O sea, no es fácil si no tienes pega, no tienes plata, no tienes dónde vivir, no tienes quien te apoye, no tienes material, etcétera, etcétera. Se van sumando, ¿cierto? Y en el fondo termináis como, o sea, chao, vuelvo cuando pueda esto. ¿Ah? Entonces, son caminos difíciles, o sea, es tanta experiencia, o sea, al entrar a esta escuela, por ejemplo, la Escuela del Paraíso, yo entré porque Virginia Vizcaíno, la profesora de allá, me invita, ¿cierto? Porque yo había salido desde pintor, me invita a ser parte del equipo de grabado, de profesorado, y como ayudante. Y a la escuela de facultad de Valparaíso recibo una llamada que me invita a presentar un dossier, voy con mi carpeta, me encontré con Ricardo Catalán, ¿cierto? Estudiante de Carlos Hermosilla, y encontró que sabía harto, así que me dejó como ayudante. Entonces, igual es importante hacerse el dossier, pues, de la carpeta, estar juntando fotos, ahora es mucho más fácil, ¿cierto? Tener la carpeta, tener todos los datos para este tipo de oportunidades. Entonces, acá, bueno, en Limache, yo trabajé en Limache cuando estudié en la escuela de Viña, hacía clases de pintura, después se me contrató también, de manera más estable, después me hice cargo de la escuela de Limache como director, o sea, había el director de cultura, como yo hacía clases ahí, de pintura, se me acerca, estaba hablando como del año 90 o antes, un poquito antes, se me acerca y le dice, quiero armar una escuela de bellas artes. ¿Y qué te parece? Ya, pues dije, veamos. Y me dice, y quiero que tú seas el director. Así que fuimos construyendo en el perfil de la escuela y se levantó. Hasta ahora era una casa de la cultura y ahora una escuela de Limache. O sea, súper interesante que ha prevalecido en el tiempo. Entonces les cuento esto porque son otras oportunidades que se me han dado, ¿cierto? Y es importante saber aprovecharlas. O sea, es como que estás justo en el momento, con la persona indicada, todas las cosas se dieron en el momento, que te permitieron que se hicieran real. Entonces, después trabajé, por ejemplo, he tenido experiencia para la niñez, ahora se llama, no es para niños y niñas y adolescentes, sino es para la niñez, así es el término que se utiliza ahora. Trabajé en un CEFAM, con niños que tenían problemas, y es interesante también yo había tenido también experiencia con niños, había hecho clases a otros niños, es súper complicado, no es fácil, menos ahora es súper difícil, pero él estaba apoyado por una psicóloga, entonces eran niños vulnerables, entre comillas, no sé, el término vulnerable, seguramente problemas familiares, etcétera, problemas de drogadicción, etcétera. Pero me di cuenta de que había que armar un taller interesante, que fuera entretenido, y donde ellos pudiesen permanecer por lo menos un ratito, porque cuesta harto mantenerlos quietos, ¿no? Pero uno va a hacer esa experiencia, también me dio harto aporte de entender cómo es la dinámica, qué hacer, cómo hacerlo, cómo conquistar, cómo encantar, cómo hacer que el niño trabaje en esto, en lo que yo le estaba ofreciendo. Trabajé en relación a la memoria
y me di cuenta que las artes ayudan bastante a recuperar la memoria, porque el hecho de estar haciendo ese instante de estar concentrado, se recupera información perdida. Y se dio el caso de que había gente que no se conocían, que eran del barrio, y se conocieron ahí y empezaron a acordarse de cuestiones. Eso a mí se me ocurre como teoría. Pienso que todo este ejercicio de hacer en ellos agatilló este recuerdo y pudieron conversar sobre esa historia de barrio. Entonces, este es el taller del CEFAN. Hicimos marmolado, ¿cierto? Este asunto de suerte de aceite y agua sobre papeles, efectos que se dan de bien interesantes de colores, y trabajé con tinta aceitosa y una bandeja de agua, súper complicado, realmente eran bandejas de 30 por 40 y una de cartón, había que fabricarse porque tampoco no te pagan mucho y tienes que meter realmente de tus propios ingresos bueno, si te interesa la cuestión, no solamente por un tema de plata, sino que también porque te interesa aportar, ¿cierto? Entregar cosas. Entonces yo ahí invertí en cartones para poder tener bandejas. Y en un momento, estaba en la bandeja entre dos mesas, se cerró la mesa y se dio vuelta todo el líquido y quedó la embarrada en el piso. Entonces, cosas que ocurren, pero hay que solucionarlo, o sea, hay que salir del paso. Y por suerte tenía el apoyo de la psicóloga que me trató después para poder enfrentarlo. Pero me ayudó en el momento a poder remediar el problema. ¿Ya? Aquí está el resultado, ¿cierto? Marmolado del grupo de niños. ¿Ya? Y aquí está haciendo, metimos una taza, ¿cierto? Para lograr registrar lo que estaba ocurriendo. Hace poco estuve trabajando, bueno, el año pasado, con el tema de la pandemia, ¿cierto? Y esta sociedad fue súper complejo para las artes. Todo lo que es la cultura vivió y aún sigue viviendo un difícil momento. La escuela, bueno, al menos la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso nos mantuvo un tiempo protegidos, nos mantuvo con sueldo, a eso me refiero, protegidos, porque uno se cortaba fácilmente, porque los contratos dicen que puedes prescindir de tu contrato cuando ellos quieran. Tuvimos una buena acompañamiento de parte de la Escuela de Valparaíso, así cuando entré a la universidad, que me invitó también a hacer clases Zoom, ya ese era otro mundo. Clases Zoom era una cuestión que yo estaba recién aprendiendo a usar el computador, o sea, meterse Zoom, había que Classroom, por ejemplo, toda esa cuestión era complejo. ¿Ya? Yo estaba trabajando en la universidad que de ahí pagan más y son más exigentes porque son clientes, entonces había que hacerle una buena clase. Entonces en ese momento yo tenía mi celular y no sabía cómo compartir y se me enredó y la cosa chiquitita, así que tuve que pedir un computador prestado a la universidad que me lo prestaron, pero toda clase Zoom. Entonces esa clase Zoom eran ausentes, o sea, porque era la obligación que tú estés presente, tú te mostraras, por eso tiene que mostrarse, pero ningún estudiante se mostraba. Entonces en el fondo tú le hablabas a nada, le hablabas a un nombre, le hablabas a una imagen, no sabías si estaban ahí. Entonces yo preguntaba, ¿alguna opinión? Cric, 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 cric. También me tocó en la Escuela de Valparaíso hacer clases de Zoom, tanto de dibujo como de grabado. Bueno, ahí tuve una día de recepción, ¿cierto? Igual hay gente que no se mostraba. En el fondo se entiende por el tema del trato, la intimidad, privacidad, todo ese asunto, pero me parecía que debe haber sido más compañerismo, ¿no? ¿Cierto? Si estamos todos en la misma, pudo haber sido un poco más, haber dicho estoy acá, ¿sí? Hola, me mostré, no sé, una cosa como esa. Bueno, esto tiene que ver con una clase Zoom que hice a 2 colegios de San Antonio. Me hablaban de que tenía que hacer sobre dibujo a niños de 14 para abajo, hasta creo que en 10 años, algo así. O sea, niños de 14, 10 años, niños de 14 no te pescan, los niños de 17 años, 8 años tampoco te pescan mucho. ¿Cómo los mantienes al menos para 45 minutos? No eran 2 horas ni 1 hora y media, 45 minutos, que había que tenerlos como cautivos, ¿cierto? Ahí atentos al menos con la intención, pero con el apoyo de los maestros de cada colegio, ¿cierto? Tanto el técnico como la profesora, trataba de hablar con ellos. Entonces había que, como objetivo, había que hacerle mostrarle la experiencia que uno tenía en dibujo
y lo otro era que había que entregarle un objeto, ¿no?, artístico, que uno hiciera una obra y la obra se le entregara a que ellos estuvieran colgados en alguna parte. Entonces a mí se me ocurrió que hacer una especie de dispositivo, que sería un nombre que le llaman ahora dispositivo, que es una caja de luz. Una caja de luz, entonces uno la abre y mete las imágenes dentro. Entonces la idea era que se fuese renovando constantemente, y la luminosidad tiene que ver con lo cálido, con iluminar. Entonces yo les entregué una caja a cada colegio. Ahí se ve un poquito la caja, ahí está, que se prende con tubos fluorescentes. Y bueno, ahí está esa experiencia. Todo sirve en el fondo. A mí me ha servido un montón. Me mantengo súper alerta, atento a todas las posibilidades que se me puedan dar. Acá este trabajo que hice al Museo de Uriza, a veces los encargos, ¿cierto?, que uno le hacen, cuando son temáticas, a veces uno no le gusta mucho que se metan en lo que tienes que hacer, ¿cierto? Sobre todo los concursos. La temática, no, que eso, quiero hacer mis cosas, ¿por qué tienes que poner temática? Bueno, de repente si uno trabaja, ¿cierto?, en esto, si te cargan algo, tienes que ser profesional, tienes que hacerlo. O sea, te guste o no te guste, tienes que irte a la zona de no confort, ¿cierto?, y hacerte la idea y hacer el ejercicio de manera correcta. Entonces, bueno, a mí se me encargó Jim Mendoza, un pintor porteño, olvidado, ¿cierto?, que sus trabajos fueron rematados después que murió, ¿cierto?, vivía en Santiago. La inquilina le sacó todos los cuadros a la calle y se los llevaron, los vendieron, no sé, y algunos de ellos se rescataron. Y este es de los temporeros, el que yo trabajé. Entonces se me hizo un encargo y lo traduje al metal, calcografía. Y hice bueno, no está la imagen, apenas se ve. Le hice una nueva versión, porque los temporeros tienen que ver con gente de esfuerzo, ¿cierto? Estaba sin zapatos, descalzo. Entonces yo les puse zapatillas. Puedo entender de que ahora la gente de esfuerzo, una de las primeras cosas que hace es comprarse la buena zapatilla. Entonces ahí hice una especie de relación con lo contemporáneo, ¿no? Este es lo que se hace en la Escuela de Diseño de Valparaíso. Ahí tiene una prensa bien antigua. Ahí están trabajando. Y aquí estamos trabajando con la Escuela de Valparaíso mediación. Entonces, para que ellos tengan la URIZA nos pidió que, a propósito de una exposición de Carlos de Mosilla que hay ahora, que unos grabados que se enmarcaron, que es de la colección de la Municipal de Valparaíso, finalmente se enmarcaron, se logró conseguir el presupuesto y se enmarcaron muy bien, y se pidió hacer una mediación. Entonces, para que los estudiantes de la escuela tengan un acercamiento al público y también puedan experimentar esta necesidad de entregar conocimiento, de dar instrucción a un grupo de personas para que hagan un ejercicio que tenga que ver con el grabado. Entonces, eso es lo que están haciendo hoy día también. Otro grupo está haciendo hoy día una mediación. Entonces ya quieren experiencia, no solamente en el hacer práctico de su trabajo que tiene que ver con el taller, sino que también tiene que ver con una experiencia de cómo ellos replican sus conocimientos a otras personas. Entonces, como confirmar lo que yo sé. ¿No? Es súper interesante es como una experiencia que tiene que ver fuera del taller, pero tiene que ver con el taller, porque uno confirma, al menos los estudiantes, entiendo yo, que confirman de que sí aprendieron lo que se les ha enseñado y son capaces de enseñarles a otros lo mismo. ¿No? La mediación, bueno, la mediación en el Museo del MUG de grabado también o sea, no mediación, sino una invitación, visita guiada, para poder también acercarlo a la historia del grabado, que el museo que tiene una colección gigantesca de obras de grabados de Marco Pontá hasta la actualidad, donde está también tu trabajo, ¿cierto? Está instalado ahí en secciones
diferentes secciones, entonces se han ido al Museo del Louvre de grabado. Bueno, es importante también para mí como profesor que los estudiantes también vean la historia, ¿cierto? Que el grabado no solamente una imagen, no solamente una técnica, sino que hay una historia ahí, y sobre todo en Valparaíso o Viña, ¿cierto? Donde Carlos Hermosilla, con su generosidad, su persona, ¿cierto? Logra instalar Valparaíso como un centro también de cultores del grabado, o sea, Concepción, Valparaíso y Viña, y Santiago, perdón, ¿cierto? Son los lugares donde se da bastante trabajo en relación al grabado. Entonces, a mí me interesó eso, que los estudiantes fuesen, se interiorizaran también en este recorrido histórico del grabado y viesen también las técnicas, el imaginario de cada artista que estaban ahí. Este es un trabajo de la Bienal, ¿cierto? Que la Bienal de grabado, este es un trabajo de unos estudiantes. ¿Ya? De serigrafía, trabajo con el cuerpo. La Bienal de grabado que estamos elaborando ahora, en la 5ª versión, es una Bienal que ha tomado cuerpo mayor, yo creo que tal vez adolescente a adulto. A mí le falta que sea un adulto ya consolidado. Es una bienal que nace como concurso, después se va convirtiendo en el tiempo como bienal y se convierte también en una bienal internacional de grabado, que ha tenido al menos una buena convocatoria respecto a la cantidad de trabajos que han llegado, también de afuera, de México, de Polonia y de otras latitudes. Entonces, es muy, al menos de lo que yo recibo como correo, porque yo soy el que hago la gestión de relaciones públicas, administrativas, generador de las bases, también soy el montajista, el operador, el cargador, el transportista, el embarador. Realmente uno se mete en concursos como este, claro, recibe el apoyo, claro, gracias, y igual agradezco al municipio que mantenga todavía los recursos y el financiamiento para hacerlo, y dé el espacio para hacerlo. No cualquier municipio, menos Valparaíso, que está en la ruina económicamente, ¿cierto?, se involucra en un concurso de grabado. Entonces, sí, cuando en la última reunión que estuve con ellos, yo quería saber cuál era la mirada que ellos tenían con respecto al concurso, ¿por qué les interesa tenerlo? Entonces, no hubo una respuesta clara. Entonces, bueno, por suerte, se va a activar nuevamente. Hay pros y contras en este proceso, porque no hay una producción, en el fondo, una producción, y hay que tener cuidado también en aspectos legales, sobre todo cuando uno hace las bases. Me doy cuenta cuando hay abogados de por medio, enredan las cosas, pero yo entiendo a los municipios porque ellos no se pueden quedar con obras si no están legalmente registradas. Ahora, por ejemplo, yo estaba pensando que los artistas donaran. Entonces, para que donaran tiene que haber también un documento legalizado para que no lleguen a donar. No es decir, ya, yo les dono el trabajo. No, tiene que pasar por un abogado. Y cuando pasa por un abogado, el trámite se puede demorar a veces 2 meses. O sea, en la versión del 21, que salió el 22, que se pudo hacer tanto por el estallido social, por la pandemia y por el atraso de que salieran las bases, se demoraron casi 3 meses. Porque el abogado, no sé, no tenía tiempo, no sé qué cosa, o leía, le metía cuestiones, fue enredando. Y ahora estamos viendo cómo salir al paso para que el concurso se mantenga vivo y puedan participar, porque igual hay hartos premios. Así que eso sería como lo último. Bueno, esta es una obra de Jorge Nugget, mexicano, que él trabaja con el Trovicel, ese plástico, tú lo conoces, el plástico. Y aquí está una foto de la Bienal, y eso sería la muestra. Eso. Qué bueno. Muchas gracias. Muy bueno. Pueden preguntar lo que quieran. Una radio parece, ¿no? Yo puedo hacer una consulta. ¿Es posible de poder tener acceso a sus obras? O sea, podemos, ¿hay alguna manera de poder visitar una página web o algún tipo de...? Tengo Instagram, pero subo, la verdad es que subo un poco grabado, subo acuarela y alguna foto, pero no he subido muchas imágenes, no sé por qué, no me he preguntado muchas veces por qué no subo imágenes.
No sé, pero o sea, tanto Instagram como Facebook me permitió como de cierta forma liberar algunas cosas, como la instantánea. ¿No? Es un ejercicio en el fondo, es un ejercicio que hago, saco las fotos, documentos y los subo. ¿No? Pues realmente puedo poner algunos títulos, pero en Instagram, y mi nombre es David Eduardo Contreras Gómez, es súper fácil de acordarse. David Eduardo Contreras Gómez en Instagram. Bueno, y mañana se van al MUC, van a ver un grabado tanto de la colectiva donde está también Carlos. No, ¿tú Marco no estás? No está. No me invitaron. No te invitaron. Bueno, las cosas que pasan, pues si a uno no le invitan, nada más que hacer. Siempre va a ser. Bueno, hay una obra que trabajé con el corazón, ese trabajo tiene que ver con el estallido social, en tiempo de reflexión, y lo pongo dentro de una caja, y está dentro de otra caja, y ahí lo pueden ver y tiene que ver con esta protección y con la fragilidad del corazón también, que es el motor, ¿cierto?, que bombea la sangre a todo nuestro cuerpo. Ahí lo pueden ver, es una xilografía, porque ese era también el requisito, que fuesen todos xilografía. Y ahora estoy trabajando en una cuestión de viña, que nos encargaron de hacer la arquitectura del año 70. Ahí estoy trabajando con un edificio que se llama, se me olvidó el nombre, uno que queda en la Avenida Marina. Un edificio, a mí me interesa los balcones, es la excusa. ¿El de lo amarillo? Uno redondo, no, es uno redondo. Se me olvidó el nombre. Bueno, ese edificio estoy trabajando. Si me queda, tengo que entregarlo el lunes. Así que estoy. Marina con Ecuador, creo que está eso. Sí, son dos edificios curvos. Entonces, claro, el modo de. Yo fui al lugar, saqué fotos. O sea, haciendo el recorrido, es como el ejercicio que hago. En el fondo, me voy al lugar, veo la cuestión. Y para hacer este diálogo, uno conversa también con lo que a uno le interesa. Este discurso lo puede estar eternamente conversando con algo y no llega a nada, pero si se ocurre la palabra, el concepto que uno anda buscando, te gatilla y después lo convertir en imagen, es más fácil. O sea, a mí me interesó el balcón, porque tiene un balcón, como una saliente, porque son arquitecturas como de Corbusier, una tendencia hacia allá, con elementos geométricos que salen, curvaturas. Y entonces me interesó el balcón porque tiene que ver con las salientes, esto salirse hacia afuera. Entonces yo ahí le metí el tema de los voceros, vociferar. Me acordé de cuando salían los buses, no permitir vociferar, ¿cierto?, que eran subir a los vendedores. Nunca entendía qué es lo que era vociferar. Ahora no entiendo. Entonces vociferar, tirar al aire. Bueno, ahí cuando se pueda, ojalá que se puedan conectar con la idea. Así que eso estoy haciendo xilografía en este momento. Tengo hartos trabajos pendientes que no he podido. Claro, estoy muy embutido, muy embebido también en el tema de la docencia, ¿cierto? Yo sé que eso te absorbe bastante, te absorbe harto. Así que, pero no por eso dejo de hacer. Qué bien, de todas maneras, escucharte, saber de ti, de todas formas, cómo hacen las cosas y cómo funcionan. Eso le dije siempre a ella y a ellos, que vieran eso solamente con la gente que hacía grabado actualmente. Sí. Que vieran esa característica, pueden de ahora ver esas características, siempre. Lo que sale de la gente adentro de uno, de alguna forma. Claro. ¿Cómo sale para llegar a comer todos los días? De alguna forma también, porque él dijo de alguna manera que eso dentro de la cabeza de uno funciona de alguna manera. Para comer todos los días tienen que trabajar de otra manera, entonces hay que hacer. Ustedes también tienen que hacer de alguna manera, otra forma de hacer las cosas. O sea, el artista es un profesional, no tiene un lugar muy específico dentro de la sociedad, pero no. Es profesional. Entonces, tiene que hacerlo. También tiene su vida común y corriente, ¿no? Yo tengo hijos, estoy casado, entonces claro, el trabajo que tengo me permitió estar en el mismo lugar.
he tenido la suerte, la fortuna y he tratado de protegerlo todo este rato. Eso también es protegerlo. Se me ven las cosas, se va cumpliendo tu trabajo. Y también que el estudiante se sienta que está aprendiendo. No tiene sentido si está ahí porque está ocupando un lugar y si el estudiante no te pesca, no te entiende. Entonces hay que darse cuenta también de eso, el revisarse, ¿no? Constantemente esa revisión de, bueno, qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, es parte también de la docencia. Que es distinto el área del artista. El artista es como siempre uno está solo en el fondo. Está solo y está en su mundo. ¿Pero qué les pareció? ¿O qué quieren preguntar? ¿O quieren decir? No tengo idea. Pregunten, o yo les dije todo. Pero, no, pero muchas gracias, Marco. Es bueno hablar de conversar, ¿cierto? Y uno también se escucha, yo me escucho. En el fondo, pero, no, me apoyo en esto porque tampoco no puedo hablar de la nada. O sea, es importante tener algo en donde agarrarse con la pauta. Claro, hacer conferencias no lo habitual en mí. No es difícil. O charlas no es difícil. La exposición de la idea es súper clara, súper nítida Gracias. y mucha fluidez en todo el proceso en realidad. Pero sí, sin embargo, secuestrado por la habitabilidad de Valparaíso, Sí. que igual es un factor súper preponderante en la visión como del concepto general, de cómo unifica todo el proceso colectivo de la vivienda, el transporte, o sea, es una conjugación bastante enigmática ahí, que igual es un análisis. Claro, análisis, sí. Y lo otro, la conceptualización, que es súper importante, igual bajar un concepto y transformarlo. Sí, no era al principio yo no trabajaba de esa manera, sino que lo fui como madurando e integrando el proceso. Yo trabajaba desde lo blanco, o sea, ¿qué veo ahí? No veo nada, pero algo se me va a ocurrir. Entonces trabajaba de esa improvisación y después que fui incorporando mayor lectura también, y haciendo las cosas, bueno, y el grabado me permitió también establecer también cierta orden. Porque hay que tener súper claro lo que uno está ocupando, sobre todo lo que es iconográfico. Sí. O sea, hay un lenguaje y cada vez entiendo más el tema visual, hay un estudio de la estrategia visual en el fondo. Es que la improvisación igual es buena. No, sí, es buenísima. Es buenísima porque permite como volcar a lo mejor que a través de la conceptualización no lo permite, porque la conceptualización es un poco más de proceso, un poco más elaborada, requiere a lo mejor un fundamento y establecer algunos parámetros básicos para poder hacer una idea general del proceso creativo. Sin embargo, la improvisación tampoco es tan descartable. No es para nada descartable. Sí, igual trabajar con improvisación y conceptualización es un mix bastante bueno. Sí, hay disciplinas que permiten más lo espontáneo, ser más improvisado. Claro, yo en el grabado lo que he tratado de hacer es mantener el frescor del grabado. Por eso hablaba del error. Realmente el grabado a veces como que necesita constantemente de ser depurado, de ser mejorado. Entonces en un momento pensé, ¿por qué tengo que mejorarlo tanto? ¿Por qué tengo que hacer tantos proyectos previos? Quizás, ¿por qué no me tiro inmediatamente a la plancha y hago, ¿cierto? Y el acierto y el error y finalmente se puede convertir en un acierto? Lo importante es definir cuándo llega el fin del proceso o cuándo la persona o el artista o el creador o el generador de eso está consciente de que ese es el fin. Hasta que llego, game over, se acabó, hasta aquí esto, y no sigo experimentando nuevos procesos en base a la misma estructura que ya tenía. Sí, puede ser que no llegues a estar totalmente al 100% satisfecho, pero claro, llegáis a un momento que ya lo dejé de lado, partís con otro. Después le encontré más, cuando vuelves a mirar lo que hiciste, encontráis, sí, ahora sí, y después vuelves a mirar, ahora no. Bueno, es como súper esa cuestión, depende cómo estás tú. Exacto. ¿Cómo estás tú? Es como que la imagen de lo que uno hace adquiere autonomía e independencia. Entonces,
no es el problema de ella, el problema eres tú. Yo creo que Sí, ese es el punto. Entonces cuando te das cuenta de ese trabajo, ya tuvo tiene su vida propia y ahí está. Me parece interesante que también se puede volver a replicar Claro. la cantidad de veces que sea indispensable. Sí. Me gustaría hacer un comentario respecto. Gracias por todo. Es una verdadera confirmación esto de los procedimientos, los consejos, la visión de vida y de trabajo en relación al grabado contigo. Es escuchar ejemplos y resultados de lo que el profe nos ha recomendado durante tanto tiempo y nos ha insistido y ha hecho hincapié en cómo podían funcionar las cosas y que funcionan y funcionan bastante bien. Eso quería acotar. Lo otro, bueno, por eso la importancia también del nombre de este ciclo de conversatorios, que es el papel del grabado. Más allá de la función del grabado en sí, es qué sucede en relación con las personas que están interactuando. Y el profe hizo hincapié en que los invitados fueran personas que, además de haber pasado por el taller de grabado, estuvieran haciendo cosas para los demás, que también es como un parámetro importante que se ve en la línea de todo tu trabajo, en donde no solamente está el trabajo personal y hincarle el diente todos los días a la labor del grabador, sino que también esta cosa entre gestión y compartir y crear instancias donde se pueda generar oportunidades para los demás. Y ante eso, hace un tiempo yo conversaba con Francisco Olivares respecto a que notaba que en la escuela de Valparaíso hay una muy favorable tendencia a poner a los alumnos en primera instancia, que ellos hagan los conversatorios, que ellos hagan ¿cómo se llama? Los talleres, y ahora tú nos cuentas de mediaciones que están participando, como poner en primer lugar a los alumnos y con lo que acabas de mencionar, que compartan lo que ellos están aprendiendo. Sí. ¿Qué sucede en esa visión de escuela en relación con ello? ¿Qué podías compartir tú eso, de especificar en ello esa intención y cómo les ha funcionado eso? Bueno, eso tal vez explique una data de tiempo no muy larga. Yo creo que Francisco ha hecho harto en ese campo de incorporar, porque él viene con una experiencia de colaborativa con otros talleres que él hacía antes. Seguramente ahí trajo esa dinámica a la escuela y con sus estudiantes abrió puertas para que se pudiesen, así como Balmaceda, Arte Joven, ¿cierto? Y otras instancias, el CENTES también. Entonces eso la escuela lo ha adquirido como parte del programa. Y cada profe también trata de incorporar o hacer que los estudiantes participen de algún modo con el mundo exterior. Entonces se relacionen también con otros talleres o tengan experiencia como tallerista, que le llaman ahora. También es importante que la escuela pasó por una etapa bastante compleja del estallido social y un poquito desde antes, porque los estudiantes también necesitaban y exigían ser parte también de ciertas decisiones de la escuela. Entonces ellos miraban a la escuela como muy hermética. Los profesores estaban acá y decidían cosas así, en 4 paredes, así como ocurría con algunos gobiernos de turno, entre 4 paredes. Y eso con ciertos grupos de estudiantes que fueron llegando, no sé si exigieron la palabra, pero sí que querían participar, querían abrir la conversación a la comunidad completa. Entonces tuvimos que integrarlos de manera más formal. Entonces se construye la mesa trimestral. ¿Cómo se dice? La mesa trimestramental. Entonces estudiante, docente, administrativo. Entonces a través de ese proceso
se puede generar un diálogo con el centro de estudiantes y todas las inquietudes, ¿cierto? O sugerencias tienen un conducto regular, porque lo que hemos logrado hacer es un organigrama, ¿ya? En donde la escuela funcione con profesores que tengan a cargo distintos módulos. Por ejemplo, mi cargo es coordinador. Entonces hay un cargo de difusión y programación, hay un cargo de asuntos estudiantiles, hay un cargo de creo que de acoso, es otro cargo. Hay otro que tiene que ver con lo académico. Entonces, así hemos generado una orgánica que nos permite funcionar de mejor modo. Y de esa orgánica los estudiantes participan ya de otro modo en la escuela. Ya, no son solamente en los talleres, sino que también ingresan, ¿cierto?, como grupo relevante, que son los que están en primera instancia, porque son los que hacen la escuela. Si un estudiante no habría escuela, ¿no? Eso lo tenemos súper claro. Pero están vinculados más activamente. Están vinculados entonces, pero con esta orgánica. Claro, ¿Ah? una modalidad como Una orgánica que nos permite ordenar las cosas. Entonces, porque es re fácil, antes teníamos un problema de que los estudiantes tenían un reclamo y iban al departamento de cultura, donde estaba el director de cultura, que tenía que resolver cosas de la escuela. Entonces tuvimos que construir esta orgánica, esta manera de funcionar con ellos e integrarlo en esta mesa trimestamental. Ya. Entonces generamos esta instancia y de ese modo hemos funcionado. Entonces, claro, aparece este dato del Bauriza, porque con el Bauriza tenemos un convenio. La escuela tiene un convenio. Entonces la Bauriza trabajó con los profes, trabajó con Rodrigo, escultor, y trabajó conmigo para hacer estas dos instancias. Y se presentó esta oportunidad de mediación. Entonces lo que hice yo, la tomé y la ingresé al taller. Entonces la formalicé. ¿Ya? Se soltó el protocolo, se informó que era una actividad de mediación que iban a hacer los estudiantes, donde lo tiene el director, lo tiene la secretaria académica, o sea, ya es parte del ejercicio. No quedó en el aire, me refiero, ¿no? Formalizado. Entonces, de esa manera, los estudiantes, ¿cierto?, que conocen a estos estudiantes, confirman y se dan cuenta que la escuela sí les da oportunidades, ¿ya? Y hay la relación entre el profesorado, administración y estudiantes se va convirtiendo cada vez en una comunidad más afiatada. Entonces, pero no ha sido fácil y seguramente problemas van a seguir existiendo. Entonces hay que como escuela hay que buscarle soluciones lo más rápido posible y que sean beneficiosas para quien lo requiera. Buscar el equilibrio en el fondo. No sé si te respondí la... Sí. ¿Sí? O sea, es difícil, o sea, en la escuela, o sea, en la facultad de diseño también ocurre lo mismo, o sea, también esta relación entre profesor, estudiante, es lo mismo, claro, con complejidad. Entonces, esa universidad es más grande, tiene como 500 estudiantes, o sea, por ejemplo, los baños no binarios de repente, entonces uno más viejo no entiende, claro. Entiende, o sea, ¿cierto? Entiende, se informa, su documento va entendiendo, claro. Hay necesidad de época, ¿cierto? De tiempos que van cambiando, que van incorporando nuevos lenguajes, nuevos tratos, en el fondo. Y el trato, ¿cierto? La palabra es el concepto que se ha instalado de las nuevas formas de tratarse entre nosotros, entre todos los que conviven en un lugar, ¿no? Y ahí surge una serie también de contradicciones también, ¿ya? Una serie de contradicciones, pero en eso estamos. Yo creo que ese trato se tiene que perfeccionar, se tiene que encontrar un equilibrio finalmente, se tiene que equilibrar.
¿Hacemos una autopiloncia entonces? Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias.